Bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema importante que habla sobre los tiempos finales y habla sobre el tema del templo de Dios. Ya hemos estado hablando en el capítulo 23 del libro de Mateo, que nos habla precisamente sobre el asunto de cómo Jesús, estando en el templo, estuvo hablando sobre los fariseos, sobre los ancianos del templo, sobre esos asuntos que confrontaron al Señor Jesús en el día después del día en que el Señor Jesucristo entró en el templo de Jerusalén, cuando iba montado sobre el pollino y la gente le alababa y le exaltaba. Y durante ese tiempo importante, llegaron los fariseos y les preguntaron, hicieron preguntas, y el Señor contestaba. Y no solamente eso, sino que Jesús les hablaba en parábola, diciendo muchas cosas. Y empezaron los ayes y los lamentos de Jesús sobre los fariseos, los escribas, sobre los ancianos del templo. Y ya al final de su salida, en Mateo 23, versículo 37 en adelante, el Señor Jesús habla diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os será dejada desierta. Importante señalar este asunto. Vuestra casa será dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que diga: bendito el que viene en el nombre del Señor. Mira, cuando hablamos sobre estos asuntos de este texto, debemos tomar como referencia el versículo 21, 22, 23, porque todo eso acontece en un solo día. Acontece en un día en donde todo el pueblo de Israel se enfrenta ante Jesús el Mesías. Digo todo el pueblo de Israel, ¿por qué todo el pueblo de Israel? Porque los representantes del pueblo de Israel eran los religiosos que se sentaban sobre el templo, en el templo de Jerusalén. Entonces ahí tenemos una confrontación seria, y la sentencia va sobre Jerusalén. Dice: Jerusalén, Jerusalén, la ciudad del gran rey, la ciudad llamada una ciudad de justicia, una ciudad de paz. Sin embargo, Jeremías, por ejemplo, Jeremías capítulo 4, nos habla diciendo que Jeremías decía que realmente la ciudad de Jerusalén no era tan llena de paz. Dice así las Escrituras: circuncidaos a Jehová, quitad el prepucio de vuestros corazones, varones de Judá, moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encuentre y no halle quien la apague por la maldad de vuestras obras. Y el versículo 14, Jeremías 4:14 dice: lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti pensamientos de iniquidad? Fíjate, Jerusalén había adquirido la personalidad ¿de quién? De los moradores de Jerusalén. ¿Y cuáles eran la personalidad? Sus obras malas. Fíjate cómo dice el versículo 4 al final, dice: y no habrá quien las apague a consecuencia por la maldad de vuestras obras. Fíjate qué interesantes. ¿Y cuáles eran las obras de Jerusalén? No haber recibido maldad, sí. Y en este caso con Jesús, no haber recibido el mensaje de salvación por medio de Jesús. ¿No? Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas, de los que son enviados. Fíjate que la palabra enviado significa apostelos, de la palabra griega donde viene nuestro famoso nombre de apóstoles. Pero lo cierto, ¿cuál era el mensaje de los profetas? ¿Cuál era el mensaje de los que son enviados al Señor? La unidad de Israel. Dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos debajo de ti como una madre empolla o lleva a sus pollitos y los atrae? Es interesante. Entonces, ¿cuál era el mensaje que los profetas y los enviados decían? Júntense todos bajo mis leyes, bajo mis órdenes, bajo mis ordenanzas.
Porque desde el Antiguo Testamento ya se hablaba diciendo de que Israel era, Dios era como una ave que quería juntar y que llevaba a Israel o sobre sus alas como el águila o debajo de ellas. Vamos a algunos textos bíblicos. Deuteronomio 32, versículo 11 dice: como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos y extiende sus alas y los toma y los lleva sobre sus plumas. Fíjate qué interesante, alas, plumas. Jesús, Dios, como el gran águila que cubre a sus polluelos. Y ese es el pueblo de Israel. Y actualmente somos nosotros. Porque en una de las promesas de Dios, allá en el Salmo 91, versículo 4, que leemos, y lo que lo hemos leído tanto ahora en tiempos de coronavirus, donde entendemos que Dios te bendice y Dios te guarda. Salmo 91, versículo 4 dice: y con sus plumas te cubrirá. Fíjate qué interesante. Y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. Fíjate qué interesante saber este asunto de cómo las alas del Señor, las plumas del Señor quieren cubrir al pueblo de Israel, quieren cubrirte a ti. Dios está extendiendo sus alas. Dios está extendiendo su búsqueda para que tú seas parte de qué, de su pueblo. Entonces, en este texto bíblico, a los hermanos que acaban de llegar, recordemos, estamos en Mateo 23, en el versículo 27, 28 en adelante. Ahora, bajo tus plumas, el Señor desea que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, esté bajo su soberanía, bajo su cuidado. ¿Y cuál es la regla? Dice: pero tú no quisiste. Dios quiere acercarte, pero tú le rechazas. El pueblo de Israel buscaba al Mesías, buscaba al Salvador, lo ansiaba. De hecho, todas las oraciones hablan diciendo de que quieren ir a Jerusalén, de eso vamos a hablar más al rato, y que el Mesías venga. Esa era la oración más solicitada del pueblo de Israel. Lo sigue siendo ahora, y nosotros también tenemos esa invitación importante. Fíjate cómo dice ya esa parte de Mateo 24, en la parte final: por eso vuestra casa será dejada desierta. Fíjate qué interesante, porque Jesucristo hablaba del templo de Dios como la casa de mi Padre, ¿sí? Decía, en la casa de mi Padre, dice, le habéis hecho cueva de ladrones, pero le llamaba casa de mi Padre. Y cuando hablaba de algunas parábolas sobre la viuda que dejaba su ofrenda sobre el altar, el Señor lo tomaba y hablaba con grande respeto: la casa del Señor. Y de hecho, la casa del Señor y todos los lugares donde se haga una reunión de oración para el Dios vivo y verdadero debe tratarse con respeto. Y de hecho, de eso vamos a hablar hasta el final, cuando hablamos sobre el templo al final de los tiempos. Y eso vamos a hablar cuando venga el anticristo. Pero eso vamos a hablar inmediatamente después. Fíjate cómo el Señor Jesús les habla diciendo al pueblo de Israel en ese tiempo: vuestra casa será desierta. Mira, me llama la atención que en el libro de Ezequiel, que habla mucho sobre las visiones de Dios, habla cómo la gloria de Dios se va del templo de Jerusalén. Es que a Dios no le interesa el templo en sí, sino lo que se hace en ella. Todo lo que hay dentro de ella. Vayamos al libro de Ezequiel, en el versículo 11, versículo 24. Ezequiel 11, versículo 23. Dice: y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad. O sea, en medio de la ciudad debe estar el templo. Y la gloria de Jehová se elevó en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Fíjate qué interesante. Se elevó, salió de Jerusalén y se colocó nada más a un ladito, al oriente de la ciudad, al monte. De eso vamos a hablar inmediatamente, dice. Y añade: y esta casa estará desierta. Mira, la ciudad de Jerusalén era conocido como una ciudad de bullicio, ¿sí? Donde todo israelita tenía que ir 3 veces al año y estar allá una semana.
Era lugar de fiesta, lugar de alegría, lugar de gran bullicio. Era un lugar abundante en cuanto a cuestiones de todo tipo. El pueblo de Israel sabía que tenía que ir a Jerusalén y era la ciudad del gran rey. Y por lo mismo, la única forma de que el judío no pudiera llegar al templo de Israel era porque si hubiera una gran catástrofe nacional. Ni un huracán podía detener a los peregrinos. Ningún terremoto podía llegar a impedir que los peregrinos de todas partes del mundo llegaran a Jerusalén. Así que si Jesús estaba diciendo, vuestra casa será desierta, tenía que pasar un suceso más allá de lo extraordinario. Y ese suceso lo podemos encontrar en la historia en el año 70, cuando las tropas del general Tito del Imperio Romano y toda la fuerza del imperio empezó a atacar a Jerusalén y empezó a saquear el templo de Jerusalén, el templo de Dios. Se dice que en el mismo día que Nabucodonosor, siglos antes, había destruido el templo de Jerusalén, ese mismo día fue el día de la catástrofe de Israel otra vez, donde durante el templo fue totalmente despedazado, destruido. Y añade el Señor en esta porción, ya al final del versículo del capítulo 23, y añade diciendo que no volverán a ver otra vez a Jesús como el Mesías Redentor hasta, ¿cuándo? Hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y mira, qué interesante, porque el Señor habla de dos profecías. La profecía del templo destruido y la profecía donde el pueblo de Israel le va a hablar y le va a decir que Él es el verdadero Mesías. ¿Y sabes de cuánto tiempo estamos hablando de uno del otro? ¿Sabes? Desde vuestra casa será destruida. Es en el año 70 después de Cristo. Y lo dijo casi 40 años antes el Señor Jesús. Y cuando el pueblo de Israel diga, bendito el que viene en el nombre del Señor, faltan otros 2000 siglos, 2000 años desde el momento en que lo pronunció. Es decir, estamos en la época, en el tiempo de que el pueblo de Israel pueda decir en algún momento, bendito el que viene en el nombre del Señor Jesús. Porque el pueblo de Israel fue esparcido por todas las naciones y ahora ya ha regresado. Interesante. Y de todas las naciones del mundo, los judíos están saliendo como hormiguitas espantadas y están regresando otra vez a su lugar de origen. Interesante. Mira, dice la palabra del Señor que solamente cuando Israel va a decir eso, los libros proféticos nos hablan diciendo, por ejemplo, allá en Zacarías 12, en el versículo 10, llegará un momento en el que Jesús, Dios, derramará su espíritu de gracia otra vez sobre la casa de Judá. Y dice así, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén. Fíjate otra vez Jerusalén. Estoy en Zacarías 12, versículo 10. Dice, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí a quien traspasaron, que golpearon, que pusieron sus clavos y sus dolores en mí. Dice, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Mira, Israel está pasando por un proceso que desde los años 70, ellos fueron abandonados y tirados de su tierra hasta el momento en el que van a volver otra vez a Jerusalén y el Señor los va a volver a empollar, va a extender sus alas y van a refugiarse en Él. Fíjate qué interesante, porque el texto bíblico que el Señor Jesús utilizó para decir bendito el que viene en el nombre del Señor está basado en el Salmo 118, versículo 26. En el Salmo 118, versículo 26 dice, bendito el que viene en el nombre del Señor, desde la casa de Jehová os bendecimos. Quiere decir que el templo debe existir otra vez. Así que
cuando el Señor dice, vuestra casa será desierta, es decir, va a ser destruida, hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor, es porque ya el templo del Señor va a volver a estar otra vez en pie. Entonces estamos hablando de un periodo donde el templo no iba a estar, pero también vamos a volver a ver el templo otra vez, según esta profecía del Señor Jesucristo. Fíjate, algo que me llama la atención es el libro de Isaías, en el capítulo 2, versículo 2. Estamos hablando de profecías, porque la palabra del Señor nos habla de que Jesús vino a cumplir las profecías, y que Jesús viene a ratificar el pacto con Dios, con Israel, pero también a salvarnos a nosotros, los gentiles. Y nos habla de ese proceso. Isaías 2.2. Isaías capítulo 2, versículo 2. Interesante, interesantísimo. Dice, acontecerá que en los postreros de los tiempos, ¿escucharon eso? Acontecerá que en los postreros de los tiempos, ¿qué hace como referencia los postreros de los tiempos? Los tiempos finales. Estamos en los tiempos finales. Mira cómo dice, acontecerá que en los postreros tiempos será confirmado el monte de la casa de Jehová. Fíjate, de la casa de Jehová. ¿Qué nos hace como referencia clara? El templo. Como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Versículo 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, y fíjate, a la casa de Dios de Jacob. Estamos hablando entonces de que existirá una casa, un lugar especial al final de los tiempos. Entonces, al terminar este capítulo, del capítulo 23 del libro de Mateo, nos está hablando de la profecía de la destrucción del templo, pero también nos habla diciendo de que al final de los tiempos va a haber esta casa. Entonces ahora entramos ya al capítulo 24 del libro de Mateo, donde Jesús está saliendo del templo porque acaba de decir la profecía de que esta casa será desierta y que no me verán más hasta que venga la casa del Señor. Y entonces el Señor Jesús empieza a caminar y ya está saliendo del templo. Pero que los discípulos corren atrás de él y lo detienen y le dicen, Señor, mira estos edificios tan hermosos. Mira, Señor, qué calidad de templo tenemos. Como diciendo, Señor, como Pedro dijo en alguna ocasión, jamás esto acontezca, Señor. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino de los hombres. Así también le estaba diciendo los discípulos, Señor, Señor, pero mira estas grandes estructuras del templo. Yo me sorprendo de que muchos dicen, la construcción de las torres de las pirámides de Egipto fue hecho por extraterrestres, ¿no? Y así hablan diciendo, no, de que tal cosa fue hecho por extraterrestres, que fue hecho porque ¿cómo pueden cargar en aquel tiempo tantas piedras tan grandes? Mira, dentro de los documentales, yo no he ido a Israel, pero me asombro de las cosas que muestran. En una de las partes de los pilares, no de los pilares, sino de las bases del templo de Israel, hay una piedra, y así hay muchas otras piedras, muchísimas otras piedras. Imagínate, esta piedra tiene 3 metros de largo, de alto, y 3 metros de ancho. O sea, es una piedrota de 3 por 3. Pero su largo es de 20 metros. O sea, de 20 metros. ¿Te imaginas cuánto pesa esa piedra? Toneladas de toneladas de toneladas. Y eso solamente es una piedrita. Para construir ese templo se utilizaron cientos o miles de esas piedritas. Y esas piedritas fueron trasladadas de un lugar lejano a otro.
Y queda registrado en la historia que el rey Herodes fue el encargado con sus ingenieros en trasladar todas esas piedras por extraterrestres. No, por seres humanos simples como nosotros, cargando esas piedrotas, y no tenían esas grandes grúas como las que tenemos hoy. Según el texto bíblico, que los fariseos decían a Jesús acerca de la construcción del templo, fueron 43 años que Herodes quería edificar el templo, al tiempo de Jesús. Y 3 años antes de la destrucción del templo de Jerusalén se terminó, fíjate. No había acabado todo la construcción del templo. Pero sin embargo, durante 40 años se había hermoseado tanto, tan fielmente. Estaba adornado, según lo que dicen los historiadores, Flavio Josefo, decían que había puertas, de hecho, de oro puro, que estaba adornado con diamantes, con perlas, con joyas, que las partes de los edificios del templo estaban chapados por dentro, por fuera. El mismo templo estaba adornado completamente de oro, de las más lindas y hermosas vestiduras que estaban ahí. Lo mejor de lo mejor se encontraba en el templo y en los edificios alrededor del templo. ¿Quiénes estaban alrededor del templo? El Sanedrín, el sumo sacerdote, su casa. Ahí estaba lo mejor de lo mejor, la grandeza del templo. Le mostraron todo. Y le preguntaban a Jesús, los discípulos, mira esta construcción, mira esa hermosura. Y también esto lo vas a destruir. Y también esto será acabado. Mira, el Señor no se impresiona con las buenas obras de los hombres. El Señor no se impresiona que tantas cosas buenas tú hayas hecho, sino cómo está tu corazón, de cómo has recibido al Señor Jesús en tu corazón. Así le dijo Jesús a Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, yo te amé tanto, pero así serás arrasada y así serás destruida porque no me aceptaste a mí en tu corazón. ¿De qué servía todo esto? Jesús responde en el versículo 22, el versículo 2 de Mateo: de cierto os digo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora Jesús extiende su casa, su profecía, no sobre la casa, sino también sobre los edificios de alrededor. No quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Según las historias de Flavio Josefo, una flecha de un soldado ardido y enojado, porque era tanta la resistencia de los judíos, y era tanto el empuje y braveza de los judíos, que también habían bajas y muertes de los romanos, que estaban enfurecidos, embravecidos, que incluso el general Tito quería impedir que el templo fuese saqueado, pero los soldados no le hacían caso. Dice que alguno agarró la flecha y exactamente pasó por una de las ventanas de oro. Dice Josefo, divinamente guiado hacia ese lugar, y fue incendiado el templo. Dice que la gente corría de un lugar a otro. Los judíos no querían ser matados por los mismos romanos, que se arrojaban al fuego. Otros se escondían, otros con palos o con piedras querían defender el templo, pero no podían. Y el templo fue puesto en llamas. Y no solamente el templo fue puesto en llamas, sino también la propia ciudad de Jerusalén, conforme la profecía que el Señor Jesús había dicho en Mateo 22, versículo 7, acerca del rey que estaba haciendo bodas a su hijo. Y mataron a sus enviados. Y dijo,
Dijo el rey así. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Jesús estaba profetizando el templo, los alrededores del templo y la ciudad misma será pasada a fuego. Ejércitos vendrán sobre ellos. Así que el que escuche, entienda y haga lo que tenga que hacer. Y tal como lo dijo el Señor Jesucristo, en el año 70, todo el templo de Israel fue destruido. Y todo el oro que se escurría como si fuera agua, caía en las hendiduras de las rocas, de las grandes piedras. Y por muy grande que fueran las piedras, dice el historiador, que los romanos agarraban caballos y agarraban bueyes y arrastraban las piedras, de tal manera que jalaban las piedras, enormes piedras, para buscar el oro derretido y sacarlo y extraerlo. Y los cimientos fueron sacados porque ahí sabían que había oro. Y no solamente eso, tanta era la temperatura del fuego que había ahí. Y no solamente eso, sino que con el saqueo del templo de Jerusalén, ¿qué creen que se construyó? El Coliseo romano, símbolo de horror, donde los cristianos también fueron muertos. Y está ahí puesto como señal de la barbarie, de la maldad que hicieron al pueblo de Israel y a los cristianos. Y al final de los tiempos parece que así mismo va a suceder, que otra vez seremos perseguidos sobre este asunto. Bueno, vayamos más adelante, versículo 30. Yo sé que está interesante. Yo quisiera alargar más esto, pero no se puede. Versículo 3. Mateo 24, 23. 24, 3. Mateo 24, versículo 3. Y estando él sentado sobre el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. Hasta ahí me voy a quedar un breve momento. El monte de los discípulos. De los olivos. El monte de los olivos. El monte de los... Es importante en la historia profética. Y dentro de la hermenéutica bíblica, para poner unos ejemplos. La visión del profeta Ezequiel, que vimos hace ratos, que se basa precisamente en los versículos, capítulos 8 al 11. Porque Ezequiel tuvo una visión y lo escribió. Y fue desde el capítulo 8 hasta el versículo 11, Ezequiel. Habla diciendo de que la gloria de Dios se salió y se posó sobre el monte oriental. Ya lo leímos. Es Ezequiel 11, versículo 23. Dice, y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. ¿Y saben cuál es el monte que está al oriente de la ciudad? Es el monte de los olivos. ¿Y cómo lo sabemos si no hemos ido? Pues vamos a otro texto de la Biblia para poder entender que verdaderamente la gloria se posó sobre el monte de los olivos. Vamos en la visión de Zacarías. En Zacarías nos menciona nuevamente el monte que está al oriente de la ciudad de Jerusalén, pero en otras circunstancias. Es decir, el pueblo de Israel ya se había reunido nuevamente, como lo está pasando en esta ocasión, pero está siendo asediada, está asfixiada por todos los ejércitos del mundo. Pero Dios va a salvarlos. Y desde ese monte, Dios va a enviar su salvación. ¿En qué parte de Zacarías estoy hablando? Pues en Zacarías capítulo 14. Versículo 3 y versículo 4. Zacarías 14, 3, habla así. Después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Versículo 4. Zacarías 14, 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está al frente de Jerusalén, al oriente. ¿Ya capta?
el monte oriental, el monte del oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se partirá hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Fíjate qué interesante. Primero nos habla que la gloria de Jehová, Ezequiel, salió de la ciudad de Jerusalén y se fue y posó sobre el monte de los olivos. Y del monte de los olivos, Dios vendrá otra vez. Pero el libro de Ezequiel vuelve a repetir, y del monte de los olivos va a venir la gloria de Dios otra vez. ¿Dónde lo dice? Vamos a Ezequiel 43, versículo 1 al versículo 4. Dice, y me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. La puerta que mira hacia el oriente. Esa puerta actualmente le llaman la puerta dorada, la puerta de la misericordia. Y está sellada por uno de los sultanes que gobernó Israel. Y como sabían de esa profecía, en medio de la puerta dorada le pusieron un cementerio, haciéndolo inmundo, para que nadie pasara por ahí. Pero la profecía está ahí. Y dice, versículo 2, Ezequiel 43, 2. He aquí la gloria de Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como la visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Las visiones eran como la visión que vi junto al río Quedar. Y me postré sobre mi rostro, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Fíjate qué interesante. Todo en el monte de los olivos. Y por último vamos a ver cómo Cristo, que es la gloria del Dios viviente, que subió desde ese mismo monte, el monte de los olivos, y fue levantado, y desde ahí volverá a venir otra vez, según la profecía de Zacarías. ¿Dónde encontramos esto? En el Nuevo Testamento. Allá en Hechos capítulo 1, versículo 9 en adelante, que dice así, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que se lo ocultó de sus ojos. Subió arriba. ¿De dónde? Del monte de los olivos. 2 ángeles se le presentaron, dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Hace referencia a ángeles, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le ha visto ir al cielo. El texto griego habla diciendo, de la misma manera que aquí fue tomado, aquí mismo vendrá. O sea, Jesús subió y regresará en ese mismo lugar. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, a un camino de día de reposo. 3 kilómetros. De Jerusalén al monte de los Olivos, 3 kilómetros. Interesante. Bueno, ya estamos en el punto final, ya me quedan pocos minutos. En Mateo 23 dice, le preguntaron a Jesús los discípulos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Son 3 preguntas interesantes. Cuando los discípulos le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? Hace referencia a lo del templo, que ya le hemos presentado, que habla precisamente de ese periodo donde la gloria del Señor, que es Jesús. ¿Por qué decimos que Jesús es la gloria del Señor? La imagen misma de la gloria de Dios. Porque la Biblia lo dice, porque lo dice el libro de Hebreos. Hebreos 1, versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. O sea, ¿de quién hace referencia? De Jesús. Es la gloria de Dios. Y Jesús abandona el templo. Se va al monte de los olivos, como también lo hizo alguna ocasión en la visión del templo de Ezequiel. Él
vino de repente y súbitamente al templo de Dios, cumpliendo la profecía de Malaquías capítulo 3, versículo 1. Cuando dice, aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, hablando de Juan el Bautista. El mensajero, delante de mí, el Señor, de Jehová. Y dice el versículo que sigue diciendo, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, o sea, Jehová, Jesús, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Y curiosamente, Jesús hace un pacto. Este es el nuevo pacto en mi sangre, el cual ha sido derramado por vosotros. Y ese pacto lo tenemos nosotros cuando tomamos la Santa Cena, la Cena del Señor. Y nos unimos en una presencia poderosa con el Señor Todopoderoso. Y al final de los tiempos vendrá otra vez ese templo. Ese templo que va a ser edificado. ¿Por quién? Por Satanás, por el hijo de perdición. Con el propósito de que él se siente como Dios. Pero será el templo de Dios. ¿Y cómo sabemos esto? Pues porque la Biblia lo dice. Habla de Isaías, capítulo 2, al final de los tiempos estará el templo. Pero también dice el apóstol Pablo que el final de los tiempos se edificará el templo y el inicuo, el anticristo, querrá sentarse en ello y se sentará. Fíjate cómo dice segunda de Tesalonicenses 2, versículo 3. Porque los tesalonicenses creían que ya había venido el día de Cristo, el día del Señor. Y ellos estaban asustados y espantados. Y el apóstol Pablo dijo, cálmense, no ha venido aún. Dice segunda de Tesalonicenses 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar con Dios, como Dios. Hablamos entonces, cuando los apóstoles decían, ¿cuándo sucederá esto? En el tiempo de gracia, para los gentiles. Comenzó desde el año 70. De hecho, la profecía fue 40 años antes. Y comenzó en el año 70 la destrucción de Jerusalén. ¿Y hasta cuándo será la otra venida, la otro tiempo? ¿En el 2021? Ya estamos. ¿En el 2022? ¿Próximo año? ¿2023? Hermanos, ya estamos en los tiempos del Señor. Y las otras dos preguntas, lo quiero terminar ahorita, así que un poquito de tiempo. ¿Qué señal habrá de tu venida? Esto nos habla de dos aspectos. Nos puede hablar del arrebatamiento o nos puede hablar de la segunda venida de Cristo. Porque la palabra griega que se utiliza es parousias. Parousia, venida, llegada, advenimiento. Pero la razón de esto, que la señal se encuentra específicamente en Mateo 24, versículo 30. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Pero para eso ya pasaron 27 versículos antes. Quiere decir que la señal de la venida del Señor Jesucristo aparecerá en el cielo, evidente y claro. Pero para eso ya pasaron 27 versículos. Es decir, tenemos que ver los 27 versículos antes de entender la señal del Hijo del Hombre que viene en el cielo. Y vuelve a hablar el Señor a los discípulos diciendo, ¿y qué señal habrá del fin del mundo? Tenemos que entender dos cosas. ¿De qué fin se está hablando? ¿Y de qué mundo se está hablando? O sea, dos cosas interesantes. Mira, hablando sobre el fin, en este versículo 24, capítulo 24, veamos el versículo 6, 13 y 14. Dice, oiréis de guerras
y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es decir, antes del fin van a haber guerras, van a haber rumores, se va a ver eso, etc. El 14, versículo 13, perdón. Mateo 24, 13 dice: mas el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces nos habla de una característica de los tiempos del fin, de los salvos. Ellos deben perseverar, no mantenerse aguados. El versículo 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Caray. Entonces, la característica de los cristianos en los últimos tiempos es que van a perseverar, mantenerse fieles y firmes en el evangelio. Y segundo, van a ser predicadores del evangelio de Dios. Si no, tú no estás apto para los tiempos finales. Más de que perseveres el fin y predique el evangelio de Dios, ese será salvo. La salvación, ahí está. Son bases fundamentales. Pero cuando nos hace referencia al fin del siglo, ¿a qué siglo se refiere? ¿A qué mundo, perdón? El texto griego que nos habla del mundo, no nos habla del mundo físico, no nos habla del mundo terrenal, sino nos habla del mundo gobernado por Satanás. Miremos cómo la palabra siglo y mundo son similares. Vamos al texto bíblico que nos habla diciendo allá en Mateo 12, versículo 32. Mateo 12, 32 dice: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable mal contra el Espíritu Santo no se le será perdonado ni en este siglo, aión, mundo, ni en el venidero. Aquí nos habla de dos mundos. En el mundo actual, o en el aión actual, y en el aión venidero, en el mundo venidero de Dios. Por lo mismo, este siglo o aión está dominado bajo Satanás. Vayamos ya más para terminar, 5 versículos que se los dejo como tarea para que lo investiguen en casa. Les voy a dejar 5 versículos más, los cuales ahí estudien en casa. Va a ser de gran valor estos estudios. 2 Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, cuál es la imagen de Dios. Aquí nos habla de que este siglo, este tiempo, esta temporada tiene un Dios y se llama Satanás. Pero déjame decirte que Dios es el Dios soberano por todos los siglos de los siglos. Aunque cada siglo tenga su Dios, sobre todos ellos, Dios, el eterno, Jehová de los ejércitos, su Hijo, es sobre todos. Amén. Efesios 2:21. Efesios 1:21. Efesios 1:21 dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el siglo venidero. Es decir, el nombre de Jesús tiene poder y autoridad en este siglo. Aunque sea gobernado por Satanás, Satanás tiene que doblegarse ante el nombre de Jesús. Aunque sea gobernado este siglo por Satanás, el nombre de Jesús tiene poder y autoridad sobre todo en este siglo y en el venidero. Este siglo, este mundo, aunque esté gobernado por el adversario, el poder de Cristo tiene poder y autoridad. Tercer versículo bíblico, Gálatas 1:4. Gálatas 1:4 nos dice así: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Librarnos de este siglo malo, el cual está gobernado por el adversario. Cuarto versículo
Vamos a Efesios 6 otra vez, versículo 12 ahora. Dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Entonces quiere decir que aunque el mundo está gobernado por las tinieblas, por Satanás, Satanás tiene una estructura gubernamental en este siglo, en el siglo de oscuridad. Habla de los gobernadores de las tinieblas de este siglo, los que se ocultan, están no a la vista, pero están tejiendo el tejimaneje. Dios los va a juzgar. Y Dios tiene autoridad y poder sobre ellos y quiere librarnos de esa contaminación. Por último, segundo de Timoteo, segundo de Tito 2, Tito 2, 12. Enseñándoos que renunciando a la impiedad y a todos los deseos mundanos, vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente. Tito 2, 12. ¿Qué nos enseña esto? De que a pesar que el mundo esté en tinieblas y que esté gobernado por Satanás y que haya una lucha, su nombre, que es sobre todo nombre, tiene poder sobre este siglo malo, sobre este mundo. Y que tú como cristiano, como creyente en Dios, tienes en Cristo Jesús, por su Espíritu, el vivir, incluso en este mundo, justa, sobra, piadosamente. ¿Te das cuenta? Las cosas se mirarán mal, pero si tú estás refugiado en Cristo, tendrás la bendición.